Hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? No sé si me escuchan ahí. Buenas tardes, ministra Marcela. Dios le bendiga. Sí, se escucha bien. ¿Cómo está? Perfecto. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Súper. Hola, Maximiliano. Hola, Jennifer, bienvenida. Bien, les voy a pedir a los demás que comiencen a encender sus camaritas, porfis, a verles. Hola, hermana Gloria. Hola, Esteban. Hola, Miguelito. Evelyn Barría, no te vemos. Te vemos nebulosa. Hola. Sí, no sé qué le pasó a la configuración de mi cámara, pero me dice que tengo cámara. Voy a apagar y prenderla nuevamente. A ver. Desactivar Sí, cámara. mejor. Activar cámara. No me sale. Hola, Pedrito. Hola, Javi. Hola, María José. Estoy esperando que Valentina encienda su cámara, la Ibis Cubillo, la Sujei, que están ahí. Eso. Con ánimo, Valentina. Están como el primer día de clase, ¿eh? Con cualquier ánimo. No, que se puede. Hace calor. ¿Sí, cierto? Sí. Ya, Ibis, siéntate, porque no te veo. Ay, sí, estoy mirando el techo, sí. Ahora sí. Súper. Hermana Anita Labraña, bienvenida. Lo Súper, ya. logré, ministra, lo logré. Bien, bien me parece. Súper. Ya creo que no hay nadie más conectado, o si hay alguien por ahí que no ha encendido su camarita, que la encienda. Vamos a dar comienzo a esta nueva temporada, a su segundo año de estudios. Qué maravilloso, ¿cierto? Entrar en estos 5 nuevos módulos que va a tener en este año, es decir, 10 materias. Y usted ya está aquí entrando a la recta final, así que ya no se puede volver, avanzó 5, como no va a perder, son 15 en total. Ahí está la Sujei Romero, la vi y ya no la vi. ¿Aparece con el Asael o fue idea mía? Sí, cierto, parecía o no. ¿O era el hermano? Sí, el Asael, ya, bien me parece. Hermano Danilo también, bienvenido. Ahí sí se ven mejor los chicos. Sí, la luz está como rara ahí con ellos, tienen como luz de la foto. Pero bueno, vamos a comenzar para avanzar en este día, porque tengo varias informaciones que entregarle, pero primero vamos a orar al Señor para darle gracias por iniciar esta nueva temporada. ¿Les parece si oramos al Padre? Sí, muy bien, oremos. Gracias, Padre, le damos en esta tarde, porque usted es tan bueno, Señor. Primero en amarnos, en perdonarnos cada día y en habernos regalado este día, Señor, comenzando un año de estudios. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado a esta clase. Gracias, Señor, porque sé que muchos de ellos están quizás un poquito cansados después de una jornada laboral, de tantas cosas, algunos a lo mejor con situaciones personales, familiares, pero se han dado cita en este tiempo para poder escudriñar su palabra, leerla, poder aprender y que cada uno de nosotros podamos recibir aquella porción que tú tienes, Señor. Le damos gracias porque podemos estar en este segundo año de estudio, donde iniciamos con este módulo de profetas mayores y creo, Señor, que tú hablarás a nuestro corazón. Sé, Señor, que por medio de cada una de las clases tú impartirás algo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para ser mejores hijos, para ser mejores esposos, esposas, para ser mejores creyentes, para ser sin duda, Señor, mejores personas, trabajadores y todo lo que tú esperas de nosotros, incluso como ministros suyos, aquellos que servimos en el ministerio, Señor, que podamos hacerlo de la mejor manera. Y cuánto apretaremos en este tiempo de estos profetas, de estos hombres de Dios, que muchos de ellos tuvieron que renunciar
a tantas cosas y a enfrentarse también a un pueblo rebelde. Señor, pido en esta tarde que sea su gracia sobre cada uno de nosotros y que usted pueda traer luz, entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Este curso es Profetas Mayores, donde vamos a analizar Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ya, estos 4 profetas los vamos a analizar y vamos a verlos desde el punto de vista histórico. ¿Ya? ¿Por qué les recalco esto? Porque algunos esperan que cuando entremos a Daniel y con las visiones que él tiene hablemos temas escatológicos, cosa que no vamos a hacer porque no lo vamos a mirar desde un punto de vista escatológico, porque si no sería entrar en otra rama. Y esto no es escatología, lo que vamos a ver es profetas mayores. Entonces vamos a ver los profetas mayores desde su contexto histórico, su contexto cultural, ¿ya? Porque usted sabe que en este caso Ezequiel y Daniel estuvieron en otro contexto, profetizando. Entonces lo vamos a mirar desde esa perspectiva. Y que muchas de esas profecías tuvieron un cumplimiento, tendrán un cumplimiento, que es lo que más quizás podamos decir, pero no los vamos a mirar desde el punto de vista escatológico, ¿ya? Sí vamos a hablar de que a lo mejor esta profecía está por cumplirse, vamos a mencionarlo, pero no lo vamos a mirar desde ese punto de vista, ¿ya? Se lo aclaro enseguida para que usted sepa que lo vamos a mirar desde este punto de vista histórico-gramatical, que es un poquito más acorde a lo que significa esta materia de profetas mayores. Segundo, quiero mencionarles que el libro de Isaías lo vamos a ver en una sola clase, que es la próxima. Y usted trate de leer lo que más pueda del libro de Isaías, porque tiene 66 capítulos, que no son fácil, ¿ya?, de digerirlo, porque es mucha profecía, no es algo histórico, como leer Nehemías, que va contando como una historia, que reconstruyeron los muros, que aparecieron los enemigos. No, aquí hay mucha profecía y hay cosas que uno a veces no las entiende, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el mayor esfuerzo de leer lo que más podamos de Isaías, pero no se complique, lo vamos a mirar solamente de manera general, porque a final de año, es decir, nuestro 5º módulo, es el libro de Isaías completo. Y ahí lo vamos a ver detalladamente, lo vamos a ver por capítulos. ¿Por qué lo vemos aparte? Porque Isaías se considera como el evangelio, ¿ya?, del Antiguo Testamento, ¿ya? En él tenemos palabras proféticas hermosas respecto a Cristo, que se cumplen en la vida de Cristo, por supuesto, pero él no menciona que es Cristo, sino que él está hablando del Mesías prometido y se habla de un siervo, de este siervo sufriente. Están los 4 cánticos de este siervo, entonces lo vamos a ver de manera detallada en el 5º ciclo, ¿ya? Eso corresponde como a octubre, diciembre, por ahí, ¿ya? Pero para que usted lo tenga claro, entonces la idea es que usted pueda leer lo que más pueda del libro de Isaías, ¿ya?, para que la próxima semana hablemos algunas cositas de qué le llamó la atención, de que lo que alcanzó a leer, ¿ya? Y vamos a hablar cosas solamente generales del libro. Sin embargo, la idea es que usted lea el libro y pueda también leer una biografía de él, ¿ya? Porque usted va a tener que completar un cuestionario, ¿ya? Ahora voy a pasar a explicar eso. Este curso, bueno, tuvimos la oportunidad de comprar una plataforma que se llama Q10. Varios de ustedes ya saben porque yo le pedí a Javi que pudiera hacerme un pequeño videíto. Y le quiero explicar esto, quiero darme estos minutitos porque es muy importante que vamos a usar 2 plataformas. Esta para las conexiones y cada vez que yo presente un PowerPoint se va a quedar aquí también para que usted lo revise cuando quiera, ¿ya? Pero ¿por qué no voy a subir ahora los cuestionarios aquí? Porque antes usted tenía que descargar el cuestionario, hacerlo, enviármelo por correo, ¿cierto? Y más de alguno de ustedes a lo mejor se lo olvidó, yo le puse malas notas, después no, si se lo envié y buscando el correo y todo el asunto, y al final perdíamos un poco de tiempo en eso. Aparte, que todo lo llevábamos en un Excel porque no teníamos cómo hacerlo, todo de manera muy manual. En cambio aquí,
en esta plataforma que es Q10, usted tiene un usuario y una contraseña, ¿ya? Y le pedí ahí a Javita que ella pudiera hacerme un videito cortito donde usted va a poder mirar todo el módulo. Por ejemplo, tengo clase el día que es feriado, entonces usted entra a la plataforma y mira ahí si está anotado como día libre o como clase, lo puede observar. Cuando termina este módulo, usted puede entrar y mirar cuándo corresponde la clase 7, ¿ya? Porque está todo puesto ahí, qué clase le corresponde, ¿ya? Junto con eso va a poder mirar sus pagos, porque hay algunos que me decían, no estoy segura si pagué el mes que pasó o no pasó, ¿ya? Entonces, por eso es importante que usted ahí pueda mirar también sus pagos. Y lo otro, van a estar ahí las 7 clases, 8 clases, ¿cierto? Con sus objetivos. En este caso yo les dejé un videíto para Ezequiel, para que lo miren. Igual yo le voy a mostrar un pedacito ese día, pero les dejé unos videitos para mirar y están los cuestionarios. Entonces la idea es que usted pinche el cuestionario cuando se abra, por supuesto, porque todavía parece que no, hoy día parece que recién se abría. Entonces la idea es que usted pinche el cuestionario y de acuerdo a lo que leyó, de acuerdo a lo que usted investigó, entonces conteste ese cuestionario. Entonces el cuestionario se va a realizar de manera automática y la nota le va a quedar enseguida. Entonces así no vamos a tener problema en que usted descargue, que me envíe y todo eso. ¿Ya? No sé si les parece súper bien, creo que sí. Y lo único que tendría que hacer en este curso, por lo menos en este curso, son 4 cuestionarios. Uno de Isaías, uno de Jeremías, uno de Ezequiel y uno de Daniel. Cuando hablamos de cuestionario, estamos hablando solo de la vida de ellos. ¿Ya? Porque mi idea es que usted se concentre en quién fue Isaías, quién fue Jeremías, ¿ya? Y cuando usted ya tenga clarito estos 4 personajes, entonces usted tiene que hacer un trabajo que es una conclusión final. Escúcheme muy bien. Esta conclusión usted la tiene que hacer en un Word y pone conclusiones de la biografía. Quedé sorprendida por la vida de los profetas, hombres de Dios, que ahí está disponible el cuestionario, súper. Que ya, y usted puede poner que, no sé, fueron usados por el Señor y usted haga una apreciación, solo de 2 páginas. No necesita bibliografía, nada, porque es una conclusión personal. Cuando usted diga, me impactó la vida de Jeremías, me impactó la vida, no sé, de Daniel, yo quedé cautivada por lo que pasó con Isaías, ¿ya? Me tiene que hablar por lo menos algo que le haya quedado de estos 4 hombres de Dios, ¿ya? Entonces, estas conclusiones, solo 2 páginas, y es una conclusión personal, no de los libros, sino que de la vida de ellos, ¿ya? Porque vamos a mirar también sus vidas, ¿sí? Y después tienen su prueba final. ¿Ya? Todos esos porcentajes están puestos allí en Q10, entonces usted entra a Q10 y va a mirar esa partecita donde están el objetivo, donde está todo lo que te necesitas saber de esto. ¿Ya? Ahora, eso se activa de manera automática. Cuando usted paga la matrícula, yo ingreso al sistema y le pongo que usted pagó la matrícula y eso genera un correo electrónico. Yo no puedo generarle el correo, no le puedo dar una clave, un usuario momentáneo ni nada porque lo hace el sistema de manera automática, ¿ya? Entonces, si usted todavía, si es que alguno, porque algunos igual me comentaron que no podían todavía, pero si alguno no ha podido todavía pagar la matrícula y lo va a hacer en estos días, por eso no tiene ese correo, ¿ya? Se lo aclaro por si acaso, pero ya pagando yo le pongo que usted pagó y se va a generar, enseguida le va a llegar ese correíto a usted, ¿ya? ¿Le parece? Cualquier duda de la plataforma, ahí le comenta a la Javi, porque yo estuve haciendo todas las pruebas con la Javita, que la tenía más cerca ese día, que justo se dio que ellos lo llevaron en el autito y yo le dije, Javita, por favor, hagamos algo. Entonces ella me mandaba un audio y yo le abría, lo dispuse, entonces ella empezó a pinchar todas las cositas y ahí quedamos como súper clarito. Entonces ahí
Como la Javita ya lo probó, si tiene dudas de la plataforma Q10, le puede preguntar igual a ella en caso de, ¿ya? Sujei sigue siendo nuestra delegada, ¿ya? Yo hablé con Sujei ese día que le había pedido esto a la Javita, ¿ya? Porque la tenía más a mano. Vive en Buin la Javi, por si acaso. No, pero no por eso. Ya, estamos. Vámonos entonces ahora a la clase. Creo que no me falta nada. Si alguno de ustedes reprobó también algún curso, sepa que el día miércoles usted puede hacer comunicación e investigación, si lo quiere hacer ya. Si quiere esperar el próximo año, lo puede hacer, pero el ideal es que avance. Y si alguien reprobó bibliología, es el día sábado, de 9 a 11. Y me avisan cuando se ve. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Dedito para arriba? Dedito para arriba. ¿No se ve? Ministro, una consulta. Sí. ¿Usted va a grabar ahora? ¿O ya no? No, Ah, ya. no voy a grabar. Ya, ahí se me hicieron deditos para arriba. Súper. Ya, todos muy atentos ahí con sus apuntes para tomar. Vamos a hablar de estos profetas mayores y vamos a mirar que, de alguna manera, toda la historia de Israel, Dios se valió de hombres que fueron llamados y encomendados por Dios para hablar en su nombre. Porque la idea de Dios era justamente comunicar un mensaje y muchas de las profecías, que lo vamos a ver hoy día, muchas de las profecías tenían un cumplimiento cercano, es decir, un cumplimiento en el momento para sus contemporáneos, ¿cierto? O a largo plazo, y habían otras que inclusive iban más allá de lo que los mismos a lo mejor profetas pensaron. Si bien los profetas no aparecen de una manera así ininterrumpida, aparecen sí en cada época de la historia de Israel. Amós nos menciona que es un oficio, el oficio profético era un don de Dios. Ahí ahora vamos a mirar algunas de las definiciones, pero les quiero mencionar y recordarle que ustedes lo vieron el año pasado, que habían dos tipos de profetas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que habían los profetas que eran orales, pero que nunca escribieron? ¿Se acuerda de eso? Como por ejemplo Elías, un profeta, pero nunca escribió, nunca dejó un registro o una obra literaria, por así decirlo. Está también Eliseo, está Natán, que muchas veces le habló a David. ¿Ya? Estos profetas, ¿cierto?, que fueron orales, pero no escribieron. Y en este caso nos vamos a encontrar con estos profetas, por supuesto que también daban su mensaje de manera oral, pero sí dejaron escrito, ¿ya? Y por eso, en este caso, vamos a seguir el orden que tiene nuestra Reina Valera de ver estos 4 profetas mayores y luego vamos a ver en otro módulo los profetas menores. Sin embargo, debemos considerar que el hecho de que sean profetas mayores no significa que sean que sean como mejor que los menores, sino que solamente, escúchenlo muy bien, tiene que ver con su... Ahora sí, quedó. Eso es para que no se lo olvide. Por algo esto que estoy diciendo es importante. ¿Ya? Porque los profetas mayores, se dice mayores por su relación en cuanto a lo extenso de su contenido y también a la mayor cantidad de temas tratados. ¿Ya? Así vemos, por ejemplo, Isaías con 66 capítulos y usted, si lo compara con Abdías tiene apenas 21 versículos. Entonces, de ahí el nombre de decir mayores o menores, ¿ya? Pero no porque sean más importantes que el otro, sino en cuanto a lo extenso de su contenido y también a la cantidad de temas tratados.
¿ya? Porque vamos a mirar aquí que algunos de estos profetas le profetizan no solo a Judá, no solo a Israel, sino que profetizan a Edom, a Moab, a Filistea, a Babilonia, a todos les mandan juicio para todo, ¿ya? Como también los temas de restauración y consuelo. En cuanto a definiciones, vamos a mirar que en este sentido la palabra que se usa es Naví, que es de una raíz que significa llamar o anunciar. Y este término Naví, que es el término de profeta, era para referirse a aquel que era llamado por Dios para anunciar un mensaje de parte de Dios. ¿Ya? Este término, por ejemplo, lo podemos entender con esta figura. Mire, vamos a leer Éxodo capítulo 7, verso 1. Éxodo capítulo 7, verso 1. Dice así: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Porque se acuerdan que aquí en este pasaje nosotros vemos que Moisés está siendo llamado por el Señor y Moisés puso muchas trabas, ¿se acuerdan? Y que él dijo que era lento para hablar y todo más, y el Señor le dice: no, ya te tengo a Aarón, tu hermano, no hay problema. Entonces fíjense la figura que está usando Dios. Dios le está diciendo: yo te voy a constituir a ti, Moisés, como Dios para Faraón, y en este caso Aarón sería tu profeta, es decir, Aarón iba a cumplir esa función de darle el mensaje a Faraón, ¿ya? Entonces, esa figura que vemos ahí es la figura que se puede usar con este término que es Naví, que es alguien que es llamado por Dios o alguien de parte de Dios que lleva un mensaje. También tenemos los términos Roé y Ose, que significan vidente. ¿Ya? Este era un término también que se usó, y lo vamos a mirar ahí en Samuel, y se refiere a alguien, si se fija, es vidente, de ver, ¿ya? Por supuesto, de ver cosas espirituales, cosas que a los ojos de los hombres no se pueden ver, o imposible para ver, ¿ya? Y este término era poco usado, pero da la impresión que era la forma en que se referían a los profetas en un momento de la historia en Israel. Miremos, por favor, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 9, el verso 9. Vamos a leer el 8 para que tengamos ahí el contexto. Dice: entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y que aquí nos hace una pequeña aclaración de que aquel que era profeta, llamado en ese entonces, en la historia de Saúl, ¿cierto? En ese contexto histórico, también antiguamente se le llamaba entonces vidente. Entonces estaba como de manera similar para aquel que era profeta. Podemos decir que para finalizar la época de Moisés aproximadamente, el oficio profético estaba constituido. Porque recuerden que en la historia de Israel nosotros vemos eso. Porque nosotros vemos, ¿cierto? En el
en el pueblo de Israel que Dios constituye el oficio profético con el tiempo de Moisés. Si bien es cierto, en algún momento a Abraham, ¿se acuerdan que en un momento vimos que a Abraham se le llama profeta, ¿cierto? Como un hombre de parte de Dios. Pero cuando vemos en Deuteronomio, por favor, capítulo 18, ahí el Señor le está hablando acerca de las costumbres que se iban a encontrar cuando ellos llegaran a la tierra prometida. Y el Señor le dice que cuando entren a esta tierra no iban ellos a practicar lo que hacían las naciones extranjeras. Y luego en el verso 15 le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego en el verso 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ya? Entonces podemos ver que el Señor le está diciendo justamente para que ellos no fueran a consultar a los agoreros, no fueran a consultar a los adivinos, ellos no se vieran tentados en consultar como lo hacían las otras naciones. Entonces el Señor les dice, no, ustedes no van a hacer eso, sino que yo les voy a levantar profeta de en medio de ustedes. Otro título para referirse a los profetas es varón de Dios. Varón de Dios. Ya recién, hace poquito, lo leímos ahí en el libro de Samuel, cuando el criado le dice a Saúl, vamos a ver al varón de Dios. Y decía, y antiguamente se le llamaba, no sé si se fijaron que decía, entonces a los profetas tenía como título también decirle el varón de Dios, ya por esta comunión o esta relación que el profeta tenía con Dios. Otro término también es mensajero de Dios. Ahí están los pasajes de Ageo y Malaquías. Y este título indica, al igual que de alguna manera los ángeles, que son enviados para anunciar. Anunciar, por eso mensajero de Dios. Vienen trayendo un mensaje. También hay otro término que se puede usar, que es vocero o enseñadores. Los profetas era una voz de Dios para el pueblo. Esta voz de Dios que manifestaba los propósitos, mostrándole al pueblo de Israel, ¿cierto? Una enseñanza que tuviera que ver con la Sagrada Escritura. Luego vamos a mirar cuáles eran los aspectos básicos que tenía que tener un profeta. Y otro término o otro título para referirse a los profetas es varón de espíritu. Está en Oseas y en Isaías, ¿ya? Y varón de espíritu, entendiendo también que el Espíritu Santo venía sobre ellos y les inspiraba para hablar. Recordemos que todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no se menciona como Espíritu Santo, solo después en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios, Amén. el Espíritu de Jehová vino sobre mí, ya, esos son los términos que aparecen, ¿sí? Y recuerde también que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, la ungía para que profetizara, hablara, pero no hacía morada, como es lo que pasa en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo hace morada en el creyente. ¿Ya? Eso es muy importante que usted lo tenga también en consideración. ¿Qué más? Vamos a mirar ahora cómo se constituye el oficio profético. Antes de que fuese como don profético, o sea, como oficio, habían dicho como oficio profético, algunos funcionaron como mostrando el don profético.
¿ya? En Génesis 27, mire, es interesante que podamos mirar esto porque uno a veces piensa, dice, no, Abraham, el patriarca, pero mire aquí en este pasaje de Génesis 20, no sé si alguien lo encuentra rápidamente, Génesis 27, vamos a ver cómo está Abimelech. Y Abimelech, ¿cierto? Las personas que estaban allí, bueno, Abimelech quiso estar con la esposa de Abraham, ¿ya? Y entonces Dios se le aparece en sueños para que no la toque a esta mujer. Y mire lo que dice el verso 7. ¿Alguien lo tiene? Sí, ministro, Abra el micrófono y lea, por favor. ¿me escuchan? Sí. Dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Se fija cómo Dios le aparece en sueño a este hombre pagano? Y fíjese cómo se refiere a Abraham. Dios se está refiriendo a Abraham y le dice que es profeta. ¿Ve qué dice el verso 7? Pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y él va a orar por ti y vivirás. Entonces uno podría decir, oye, Abraham, ¿cuándo profetizó? Nunca lo hizo. Nunca Abraham profetizó. Sin embargo, ahí está funcionando, ¿cierto? Él, como una persona, en este caso Abraham, para orar al Señor, ¿cierto? Y poder bendecir a Abimelech porque iban a estar maldecidos por haber tomado a la mujer. Vi la mano de Maximiliano. Sí, amada. Amada profesora o ministra, tengo dos preguntas. ¿Ya? La primera, el término profeta viene desde mucho antes como de la civilización hebrea, como fue un término apuñado como por otras civilizaciones. Y la otra pregunta que me la hicieron una vez, y di una respuesta, pero quiero corroborar si está bien, es, hoy en día, ¿siguen vigentes los profetas? Yo sabía que iba a ir una de esas preguntas para allá. Ya. En cuanto a la primera, la verdad es que no sé si el término solo tenía relación con el pueblo de Israel, en el tema hebreo. No lo sé si otras culturas usaban ese término quizás también para referirse a sus dioses, porque cuando uno revisa, por ejemplo, el término, por ejemplo, de hermenéutica tiene que ver con Hermes, el dios Hermes, y ellos creían en los dioses griegos, entonces cualquiera que interpretara la voluntad de un dios, se usaba este término de Hermes, de hermenéutica, ¿cierto? Que después viene la interpretación. Entonces puede ser, no lo estoy diciendo, no lo he investigado, lo voy a revisar, si es que otras culturas también a lo mejor usaban el término, porque entendamos que todo el que pudiera decir, yo vengo en nombre de Dios, el Dios que sea, porque Egipto también, recuerden que Egipto cuando tenían los magos, ¿se acuerdan de estos adivinos? Cuando Faraón dice, llamó a sus magos para que hicieran los mismos milagros. Entonces puede ser quizás que en otras culturas existiera a lo mejor el término, pero lo vamos a averiguar. La verdad es que no sabría decirlo, tendría que averiguar, pero al menos en el contexto hebreo, si ustedes se fijan, ya en el tiempo de los patriarcas, es decir, con Abraham, Dios mismo consideró a Abraham como alguien que podía ser un portavoz de él, un portavoz de Dios, con alguien con un mensaje, con una revelación a lo mejor distinta a la que Abimelech en este caso, que era un pagano, podría tener. ¿Ya? Luego voy a contestar tu pregunta, voy a terminar esta figura para terminar el tema del oficio profético y voy a responder esa pregunta que me acabas de hacer. También uno podría considerar como elementos predictivos, por ejemplo, cuando Jacob ora por sus hijos. No sé si se acuerdan cuando Jacob va a orar y pone las manos cruzadas y llora y José le dice, no, si está no, y él dice, el mayor servirá al menor, y él hace una oración casi profética porque está anunciando lo que iba a venir en el futuro.
Entonces, por eso pongo a Abraham y algunos patriarcas, ¿ya? Pero el pasaje que leímos hace un ratito atrás en Deuteronomio, ¿se acuerdan? Podemos decir que con Moisés en realidad se establece más bien em, el oficio del profeta. ¿Ya? Dios dice, profeta los levantaré en medio de vosotros. Ahora, cuando uno mira este pasaje de Deuteronomio 18, uno tiene que ser súper cuidadoso, y yo se los quiero de manera anunciar, porque uno lo lee como que Dios siempre iba a levantar profetas en plural, pero si uno lee el versículo dice, profeta les levantaré. Entonces, ese término se cumple luego en Cristo, ¿ya? Porque cuando uno lee el Evangelio de Juan, Juan dice, ¿quién es este? ¿Eres tú el profeta que nos habló Moisés? Y se está refiriendo a este pasaje. ¿Ya? Eso es muy interesante notarlo, ¿ya? Pero, de alguna manera, como oficio profético, entonces, queda instituido en esta ocasión porque Dios permite entonces que se levante un nombre de Dios que transmita, que sea un portavoz con un mensaje que anuncie. Luego vamos a mirar cuál era la función en sí del profeta, ¿ya? Porque siempre nosotros tenemos en la mente, un profeta, alguien que me predice el futuro. Y luego vamos a ver en realidad cuál es de verdad la función profética, ¿ya? Luego tenemos la época oscura, ¿se acuerdan? De Jueces, que fue el tiempo más oscuro que tuvo Israel, pero aún ahí se mencionan un par de jueces, un par de profetas. Se dice de Débora, que es profetisa, en Jueces 4:4. Y hay uno que otro profeta desconocido. No sé si se acuerdan uno que le dijo, no, no te vayas por un camino, se fue por ese. Y hay uno que otro profeta por ahí desconocido, ¿ya? Sin nombre, pero hay, al menos en esta sección de los jueces. Luego, en la época de la monarquía, ya empezamos a ver con Samuel. ¿Se acuerdan que con Samuel en un momento se habla de esta escuela de profetas? Y se dice, le dice de hecho a Saúl, le dice, te vas a encontrar con unos profetas. Y hasta Saúl profetizó en ese ambiente porque era una señal justamente para decirle que él iba a ser el rey de Israel. ¿Ya? Entonces aquí es donde tenemos a estos profetas orales, se habla de estas escuelas de profetas, que donde se concentraba, ¿cierto? Todos estos profetas, y luego con la división del reino, que después de la monarquía, ¿cierto? Viene la división del reino, exilio y posexilio, aparecen también todo lo que son los profetas escritores, ¿ya? Y vamos a mirar que una y otra vez el Señor siempre levantó profetas en medio de su pueblo para justamente hacerlos volver en el camino. Luego, usted debe recordar que hubo 400 años de silencio, que lo llamamos periodo intertestamentario, que ese periodo nosotros no lo tenemos en nuestra Biblia. ¿Se acuerdan? Si no lo tenemos en nuestra Biblia, nosotros nos quedamos en el posexilio, con Nehemías reconstruyendo el muro, porque con Esdras reconstruyeron el templo, ¿cierto? Tenemos a los profetas Ageo y Zacarías profetizando allí todo el asunto, y se nos acaba ese periodo, y uno cree que hasta ahí nomás llegó la Biblia, pero históricamente hablando sucedieron más cosas. Lo vimos en bibliología. Ahí aparecen los macabeos, esta revolución de los macabeos, empieza todo un tema que no se menciona en la Biblia, y este periodo intertestamentario se llama 400 años de silencio. ¿Por qué se habla de 400 años de silencio? Porque no hubo voz profética. Hasta que aparece, ¿quién aparece en Jesús. escena? Jesús. Cristo. Juan el Bautista, perfecto. Mateo capítulo 11. Verso 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ya? Y ahí se está refiriendo a que todos los profetas habían estado hablando de él, y hasta Juan, que es cierto, Juan el Bautista, es este profeta que venía diciendo, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos ha Es verdad. llegado. Entonces ahí vemos la voz de Dios otra vez. Y por supuesto, se
completa en Cristo. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta que estos 400 años de silencio es porque no hubo voz profética. Malaquías se considera como el último, pues no hubo nada, y luego se irrumpe en la escena ahora Juan el Bautista. Bien. En Israel habían dos clases de mediadores. Y estos mediadores, usted recuerde que los primeros eran los sacerdotes, que representaban a Dios, o sea, que representaban al pueblo delante de Dios. ¿Sí? Recuerden que ellos eran los que hacían los sacrificios, ¿cierto? Estaba el sumo sacerdote y los sacerdotes también, que representaban al pueblo, se presentaban delante de Dios. Y por otro lado, entonces estaban también los profetas, que hablaban de parte de Dios. Voy a mencionarles cuál era el papel y luego voy a responder la pregunta de, porque yo sé que algunos están ahí con esa interrogante. Ahí no. Mire, los tres aspectos básicos de este oficio profético. Yo después le voy a explicar también una diferencia ahí, respecto al don. Los aspectos básicos que tenía el profeta eran tres. El primero es que ellos eran predicadores de la ley ya revelada. Todo lo que los profetas proclamaban no podían ser nuevas verdades, ¿ya? Sino que ellos anunciaban lo que la ley ya estaba estipulada, es decir, lo que Moisés había escrito, todo lo que ellos de alguna manera debían saber por la ley, cosa que no lo hacían, porque hacían todo lo contrario, ¿cierto? Era, no tengan dioses ajenos delante del Señor. ¿Y qué hacían ellos? A Baal, ¿cierto? Acera. Entonces, ¿qué hacían ellos? Predicaban esta ley, la anunciaban y decían, la ley de Moisés dice, y ellos hablaban lo que ellos debían cumplir. Por lo tanto, ellos no podían decir, ¿cierto? Una verdad que no estuviese dicha. Ellos no venían así, tengo la nueva revelación, lo último que el Señor me dijo. No, ellos eran predicadores de algo que ya estaba revelado y de alguna manera motivaban a una generación a cumplir y a ser obedientes, ¿cierto?, a las leyes de Dios. En segundo lugar, otro papel, otro aspecto básico del oficio profético es que ellos predecían, dice ahí predictores, siguiendo la misma idea de que eran predicadores, ahora predictores. ¿Qué significa predecir? Que ellos, ¿cierto?, podían ver acontecimientos, personas en el futuro. Podían predecir juicios venideros o bendiciones. Pero note esto, que todo este asunto predictivo no era el fuerte de su mensaje, sino que era la consecuencia de no cumplir lo número uno. Cuando usted mira, y de hecho algunos de ustedes, Maximiliano, me acuerdo que él disertó súper bien de lo que eran las consecuencias y la desobediencia respecto a la ley. Y me acuerdo que él dijo, son pocas las bendiciones y eran un montón de consecuencias. Y le agregaba 7 como un tema de plenitud. Entonces, cuando uno mira eso, la ley, uno dice, wow, todo eso. ¿Y sabe lo que hacían después los profetas? Decían lo mismo, solo que ahora ellos tenían más luz y claridad porque ellos veían. Vamos a mirar a unos profetas que dicen, escucho el sonido de los caballos que vienen.
veo un rey del norte que viene ya a castigarnos. Entonces arrepiéntanse, cambien el camino. ¿Ya? Entonces ellos podían predecir lo que venía, un juicio o una bendición, por supuesto, pero siempre a consecuencia de no cumplir la ley de Dios. Y tercero, otro aspecto básico de esto es que ellos eran vigías. ¿En qué sentido? En que ellos estaban vigilando al pueblo de Israel para que cumpliera la ley del Señor. Y aquí este es el tema principal, porque ellos los llamaban al arrepentimiento, para justamente evitar aquellas consecuencias catastróficas que pudieran Perfecto. vivir. El ministerio de los profetas estaba relacionado con gobernantes, con reyes, ¿cierto? Su rol no era de tipo político, sino más bien de consejero a los reyes, entendiendo que el rey iba a tener mucha mayor influencia en el pueblo. Entonces, ellos influenciaban en los reyes, le hablaban a los reyes, pero si los reyes no, como por ejemplo Joacim, que más encima le dice, quemen el rollo, y le quema el rollo a Jeremías. Había escrito toda la profecía y le quema el rollo a este Joacim, malvado. Pero Jeremías dice, bueno, vamos a escribir otro. Y le dice a Baruch, ya, escribamos de nuevo las palabras del Señor. Si no me quiso escuchar, Jeremías va y se para fuera del templo. Y viene un sacerdote y le da hasta una bofetada ahí a Jeremías. Pero Jeremías tiene que anunciar el mensaje. Si el rey no quiere escuchar, entonces tiene que escuchar de alguna manera el pueblo, para que así puedan evitar las consecuencias. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva, ¿ya? El oficio profético nunca tenía la intención de predecir, solo ser predictivo, de decir, Claro. viene un terremoto, ¿entiendes? ¿Ya? Porque uno siempre piensa que lo profético tiene que ver con lo futuro, ¿ya? Sino más bien era un llamado al arrepentimiento, era un llamado a hablar la ley del Señor. Y en ese sentido, para darle este elemento divino, es que ellos veían estos acontecimientos futuros, ¿ya? Pero no estaba basado solo en lo predictivo. Ahora, sé que es una pregunta, luego vamos a ver algunas características del profetismo del Antiguo Testamento, pero una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber es que nosotros no podemos pensar que Dios no habla en este tiempo, ¿ya? Primero, esta es la verdad revelada. ¿Que Dios no nos habla, ministra? ¿O que nos habla? Dije, no podemos creer que no nos habla, Ah, perfecto. porque sí Él nos habla, ¿cierto? Ujú. Y esta es su verdad revelada. Esta es la mejor profeta que tenemos. Claro. ¿Te quiere escuchar algo profético? Esta es la mayor revelación que tenemos. ¿Sí? Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña en Corintios que Dios dio dones a la iglesia. Y uno de los dones es el don profético. Efesios nos habla que Él constituyó el ministerio, que dice, y Dios constituyó a algunos como profetas, pastores, maestros, apóstoles, ¿cierto? No los dije en el mismo orden, pero es apóstoles, profetas, ¿cierto? Sí. Evangelistas, pastores y maestros. Que se habla como ministerio quíntuple, algunos lo llaman a eso. Entonces ahí hay un ministerio de profeta y hay el don profético. Lo primero que quiero mencionarle es que no podemos creer que Dios no nos habla en este tiempo. No podríamos decir, no, no es que Dios no nos habla. Dios siempre ha querido hablarle a su pueblo, siempre, de distintas formas. El Señor siempre quiere hablar. El punto es, ¿cómo medimos a ese profeta? ¿Ya? Usted nunca rechace a lo mejor el tema profético porque Dios sí se quiere comunicar con su pueblo, siempre. Pero ¿cómo vamos a medir al profeta? Mírame. ¿Ya? Porque después vamos a mirar que habían características para estos profetas. O sea,
el profeta que no se le cumplía la profecía no era profeta, en el tiempo del Antiguo Testamento. Y se lo voy a mostrar más adelantito. ¿Ya? Pero nosotros medimos a un profeta por esto. Si un profeta me dice algo contrario a la verdad revelada, no es profeta. Aunque diga que se le abrió el tercer cielo y vio no sé qué cosa, y dice algo que está contrario a la escritura, entonces para nosotros no es un profeta. Porque así vamos a medir a los profetas, por medio de esto. Esta es nuestra guía. ¿Ya? El profeta no va a estar por sobre lo que dice la escritura, aunque diga que tenga una verdad, la última revelación. No. Esto está por sobre, ¿cierto?, todo lo que son los ministerios. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos sí medir a un profeta, por supuesto, por lo que dice, lo que habla, ¿cierto?, su testimonio, todas esas cosas que son muy importantes para considerar. Y ahora, en la Escritura, en Corintios, capítulo 14, se nos habla cuál es la función de la profecía. La profecía tiene tres funciones o tres propósitos. Pablo dice que es para edificar, para consolar y para exhortar. ¿Ya? Eso está en 1 Corintios capítulo 14. Entonces, si la profecía tiene la función de consolar, de edificar y de exhortar, bien está en esta categoría, si alguien está profetizando algo. Hay otro pasaje que Pablo nos dice en Tesalonicenses, si no me equivoco, que él dice, que no menosprecies y no debemos menospreciar las profecías. Dice, retén lo bueno, desecha lo malo, pero no la menosprecie. ¿Ya? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con esto, porque a veces justamente por mala experiencia o por haber escuchado a alguien que dijo ser profeta y dijo una profecía que nunca se cumplió, que no se dio y todo lo demás, uno a veces dice, no, el tema profético y lo rechaza completamente. Esa no debería ser nuestra actitud. Nuestra actitud más bien es decir, a ver, pongo atención, escucho, puedo discernir, porque el Señor también nos ha dado discernimiento, ¿cierto? A todos nosotros, para discernir qué puede ser verdadero y qué no puede ser verdadero. Y tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, porque puede ser que en algún momento sea de verdad la voz de Dios hablándole a usted, y usted imagínese, usted la rechaza. Seríamos como el pueblo de Israel. Jeremías todo el rato diciendo va a venir un juicio, va a venir una nación extranjera, nos van a llevar cautivos. Y en ese tiempo se levantaban falsos profetas que decían, no, no es verdad lo que está diciendo Jeremías, porque viene paz, viene tranquilidad y todo. Y todos se quedaban con que Jeremías decía lo malo. Pero Jeremías estaba hablando en nombre de Dios. O sea, decir, ¿qué dijo este profeta? A ver, este que se dice ser profeta, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que soltó? Porque alguien un día me dijo, mi ministra me dijo, pero que por ejemplo alguien venga aquí a Chile y diga que va a haber un terremoto. Eso no es profético porque Chile es un país sísmico. Y dije, claro, por supuesto, pero la pregunta sería, ¿y para qué Dios quisiera enviarnos un terremoto? Si fuese así. Entonces, esa profecía debería tener más contundencia, porque no solo decir, ya va a haber un terremoto, se nos va a cortar el agua, la luz, ya, pero ¿qué quiere provocar en mí? ¿Miedo? ¿Qué quiere provocar ese profeta que me está diciendo eso? O que me arrepienta. ¿Entiende? Entonces el elemento predictivo, si usted se fija, en el oficio profético, el elemento predictivo no era lo importante en sí, sino el cambio de actitud de la gente. Entonces, si hay un profeta que me está diciendo que yo me arrepienta, que busque al Señor y que me está llevando a acercarme más a Cristo, más a Dios, estamos bien, estamos bien. Ahora, yo le digo honestamente, Eh, no sé si algunos se acuerdan, a lo mejor algunos no tienen memoria de eso, pero cuando fue el terremoto del año 2010, un año antes vino un profeta de Kenia. No me acuerdo ahora el nombre de él, solo lo recordé en este instante, pero vino un profeta de Kenia a decir justamente que iba a haber un terremoto. Entonces,
el punto es que él fue muy exacto en algunas cosas, porque cuando él vino a Chile, algunos lo recibieron, algunos lo miraron feito, por así decirlo, yo en ese tiempo trabajaba en el Instituto Bíblico y él estuvo en el Instituto Bíblico y él quería como anunciar a varios lugares y él traía un mensaje para que el pueblo del Señor se arrepintiera, buscáramos al Señor. Y él fue muy exacto en decir que en Concepción iba a haber un terremoto. Y él usó términos que en esa época uno decía, sí, ya un terremoto, pero él dijo que se iba a salir el mar. Y nunca habíamos tenido un tsunami, excepto en el año 65, en el terremoto de Valdivia, la única vez que se salió el mar y que hubo de verdad un tsunami. Pero él dijo así, que en ese lugar se iba a salir el agua y los peces iban a estar en las casas, iba a entrar el agua. Él fue como muy exacto y dijo a la vuelta de un año, y él vino en enero del 2009. Yo lo recuerdo muy bien, porque como les digo, estuvo en el instituto y fue todo así, todos querían saber del profeta y que anunciaba, y algunos en realidad como que no le creyeron mucho. E incluso después vino otro hermano, un norteamericano, que él no sabía, no conocía nada de Chile, y él solo vino a Arica, a una iglesia en Arica, para anunciar que el Señor le había dicho que para Chile venía un tema bastante fuerte respecto a esto. Entonces uno igual podría decir, sí, es o no es. El punto es que la palabra se cumplió, ya que es uno de los elementos que vamos a ver ahora, que se tiene que cumplir lo que el profeta dice, ¿ya? Pero también existe, como les decía, el don profético, que el don puede manifestarse como algo de consuelo, de exhortación, e incluso puede manifestarse con una palabra de ciencia, ¿ya? Entonces, eh, no sé si en algún momento a algunos les ha pasado, quizás que alguien viene y ora por usted no lo conoce, y ese hombre empieza a hablar de cosas que a lo mejor a usted le pasó y le empieza a decir cosas, y ahí se está manifestando de alguna manera algo profético, porque el hermano no tiene a lo mejor cómo saber algo de su vida, y usted sabe que eso a lo mejor sí le pasó, que eso sí lo está viviendo, y esa profecía de alguna manera está consolando su corazón o le está edificando, ¿ya? ¿Contesto de alguna manera a su pregunta, Maximiliano? Sí, amada, muchas gracias. Ya. Si alguien tiene otra duda respecto a esto, lo vamos a ver en un segundito más, ¿ya? Déjeme avanzar ahora respecto a las características de cómo era la profecía en el Antiguo Testamento o el oficio profético. Primero, tenemos que decir que era una vocación específica y personal de Dios, ¿ya? Dios llamaba a quien iba a ser profeta, ¿ya? No es que todos se ponían a profetizar así y todo, sino que Dios llamaba en este sentido de manera personal, y ahí tenemos el ejemplo de Amós y Jeremías. Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bueno, él está haciendo, ¿cierto?, una figura, ¿cierto? Que si el león ruge, imagínense, ¡guau! El león ruge, ¿quién no se va a atemorizar? Y es la misma figura aquí que trata de hacer el profeta, de decir, si el Señor habla, ¿cómo nadie va a profetizar? Sí, Dios se tiene que valer de un profeta cuando Él quiere hablar a su pueblo. Otra característica importante es que los profetas manifestaron una preocupación por todo lo que era la ética y la justicia social. El pueblo de Israel fue enseñado para que llevara una vida justa. Incluso si usted recuerda lo que habíamos visto en Levítico, habían leyes que tenían que ver con la viuda, con el extranjero, ¿se acuerdan de eso? Entonces, muchos de los profetas también denunciaron esto, ya profetas que vieron que hubo un abuso con las viudas, con el huérfano, que había una balanza
desequilibrada. Entonces, ellos, los profetas, sobre todo lo vamos a mirar en los profetas menores, que ellos anunciaban justamente este tema de la justicia social, no con pancarta, no, ¿cierto? Sino que hablando al pueblo de lo que ellos estaban haciendo y que estaban ofendiendo al Señor. Tercero, otra característica, ellos tenían una valiente confrontación con aquellos que eran reyes, sacerdotes, en el pueblo en general. Usted ve cómo Natán, wow, Natán reprende a David por su pecado con Betsabé. Le lleva una figura, ¿cierto? Pero era el rey. Es como que usted dijera, oh, mi pastor se equivocó, ya le voy a llamar la atención. Nadie a lo mejor quisiera hacerlo, pero aquí, porque además era el rey, era la persona más importante, pero Natán tiene que confrontar al rey con su pecado. Elías también desafía, ¿cierto?, al pueblo a servir a Dios. ¿Se acuerdan cuando él está con los profetas de Baal y los mata a todos y dice, ya, ustedes a quién van a servir? Entonces podían confrontar, tenían esa valentía de Dios para enfrentarse a un rey, como les decía, Jeremías con el sacerdote que se enfrentó, el sacerdote más encima lo metió en el cepo ahí, lo dejó en una cisterna, pero se tenían que enfrentar con ellos. Otra característica importante del mensaje profético es que tenía relación con el presente que ellos estaban viviendo, como también en el futuro. Ya. Vamos a mirar este pasaje para que usted lo compare, por favor. Lucas, capítulo 4, del 16 al 19, y que lo comparemos con Isaías 61, 2. ¿Cómo Jesús lee el rollo de Isaías? ¿Quién tiene Biblia en esta clase? Aparte de la hermana Francis, que ya sé que tiene para leer. ¿Quién más tiene Biblia o nadie en esta clase? Que me lea, por favor, Lucas capítulo 4, del 16 al 19. Yo, ministra, capítulo, Hermana Evelyn. dice Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Hasta ahí? Sí, porque luego dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Entonces dice que abrió el rollo y leyó en un lugar. Vamos a mirar entonces qué parte de Isaías leyó. Isaías 61, ¿cierto? El Señor ahí le pasan el rollo, él abre, recuerde que en ese tiempo no habían capítulos ni versículos, él abre, dirigido por Dios mismo, ¿cierto? Bueno, que él es Dios. Y él dice, bueno, voy a leer el rollo para esta gente que está aquí. No quiero que nadie lo lea, quiero que todos lo lean y me digan que está igual como lo leyó Jesús. ¿Le habrá faltado algo al Señor que no leyó? Aparte que se agregó un pedacito, pero cuando dice vista a los ciegos no aparece enseguida ahí, ¿ya? Pero hay otra parte en la que quiero que se concentre.
¿Quién me puede decir lo que no dijo el Señor Jesús? ¿Me escuchan o no? Ministro, lo que está en el versículo 3 del capítulo 61. ¿Cómo? Lo que está en el versículo 3 del capítulo 61. ¿El 3? Ujú. No, no, no. No, el 3 no. ¿Me escucha, ministra? Bajito escucho a alguien, no sé quién es. Soy yo, la Javi. ¿Me escuchan? Bajito te escucho, pero dale, a ver. Donde dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no habla de venganza? Exactamente. Muy bien, exactamente. Porque mire cómo el mensaje profético de Isaías está hablando de un futuro, ¿cierto? Y un presente, porque él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió para predicar las buenas nuevas, lo abatido, venda a los quebrantados, publicar a los presos, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro. Luego nosotros vamos a mirar en los profetas menores, sobre todo, que se habla mucho del día de la ira, ¿ya? La ira de la venganza del Señor. Pero cuando Jesús lee el rollo, él dice a predicar el año agradable o de la buena voluntad de Jehová. Y lo cortó hasta ahí. Y dice que enrolló, ¿cierto?, el libro y se lo dio al ministro. Se habla aquí de que Jesús fue un buen hermenéutica, usó una buena hermenéutica. ¿Por qué? Porque el día de la ira de la venganza del Señor aún no ha llegado. Y ahí podemos ver claramente que aquí hay un pasaje de Isaías que tiene un contexto inmediato, ¿cierto? Un contexto cercano y uno futuro, que obviamente es escatológico, que no se ha cumplido porque ni en Jesús se cumplió. En Jesús era el año agradable porque él venía a cumplir, ¿cierto?, el plan del Señor. Entonces, podemos decir que el profeta comunica un mensaje que está por encima del tiempo, porque a veces el profeta pasa de este cercano, ¿cierto?, a un cercano futuro, como a un lejano futuro, de manera rápida. Usted se fijó, el versículo 2 dice, el año agradable de la buena voluntad y la ira de Dios. Rápido. En un versículo nos quedan las dos cosas. Pero Jesús es capaz de decir, este es el tiempo del año agradable. La ira todavía no. Esperemos un poquito. Pero en Isaías como que uno no lo notara, parece que son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces el mensaje profético está por encima del tiempo. Entonces pueden ellos pasar de lo cercano a lo futuro inmediatamente, sin decirnos, espera un poquito, van a pasar varios años. No, no, ellos no nos explican, nos dicen nada más. ¿Ya? Entonces, nosotros también tenemos un ejemplo en este sentido de que hay cosas que se van a cumplir alrededor del profeta, pero luego van a tener un cumplimiento más completo. En hermenéutica se habla de un sensus plenius, ¿ya? Es decir, un cumplimiento completo. No les voy a decir esta frase de Isaías porque quedan todos mal ahí con eso. Después se las voy a mencionar en otra oportunidad. ¿O lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? No, no lo hago. Ya. Número 5. Fíjese el uso también de medios simbólicos para expresar ideas y verdades. Muchos profetas representan lecciones objetivas empleando objetos. Jeremías fue a la casa del alfarero y vio cómo la vasija se deshizo en las manos del alfarero. Los hijos de Isaías tienen nombres que son proféticos. La presa se precipita y uno dice, wow, ¿le pondría a mi hijo así?
justamente para representar verdades. Isaías anduvo descubierto de las nalgas y descalzo por 3 años para representar cómo iban a ser llevados cautivos. Ezequiel tiene que dormir 1200 y tantos años para el lado, días para el lado derecho y otros días para el lado izquierdo. Y uno dice, ¿pero por qué? También está representando una idea, una verdad espiritual. ¿Ya? Entonces siempre vamos a ver estos medios simbólicos para representar estas ideas. ¿Ya? También se usan símbolos proféticos, no solo objetos, sino que símbolos proféticos para representar sucesos importantes o futuros, personajes futuros, como por ejemplo Daniel se refiere a la abominación desoladora. Y cuando él se refiere a la abominación desoladora, se está refiriendo a un rey que va a ser Antíoco Epífanes, que va a tener cumplimiento en él inicialmente y después se supone que más adelante. ¿Ya? Y la última característica de ellos es que también cumplían un ministerio intercesor, porque sin duda que ellos eran un intercesor delante de Dios para hablarle al pueblo. De hecho, hay en un momento a un profeta que el Señor le dice, ¿sabes qué? No eres más por este pueblo. Bien aburrido. No eres más. Yo no, de hecho, ni siquiera voy a escuchar las oraciones de ellos, pero tú no eres más por ellos. Y uno dice, uy, qué fuerte que el Señor le diga, yo no lo voy a seguir escuchando. Y ellos estaban dispuestos a ir delante del Señor, ¿cierto?, a interceder por el pueblo. Y lo último respecto a este tema de el contexto de los profetas, es que debemos posicionar a todos estos profetas en un ambiente religioso e histórico. Lamentablemente, nuestra Biblia queda con los libros históricos, ¿cierto? Y después cuando usted termina Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, ¿cierto? Que está en ese posexilio, usted se encuentra con Job, después con Salmos, con Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todo lo poético que estudió el año pasado. Y de repente, de nuevo, Isaías. Y usted dice, ya, pero este tema es profético. Muy bien, pero usted lo tiene que conectar con el tema histórico, religioso, moral, inclusive político de la época. Usted no puede pensar que Jeremías profetizó a un pueblo y listo. No, usted tiene que ver quién era el rey que estaba en ese tiempo, qué sucedía políticamente en ese tiempo, cómo era la vida religiosa, por qué Isaías le está hablando a un pueblo que lo llama que es infiel. Recuerden que la actividad profética tiene que ver con esto, de un llamado al arrepentimiento, de conducirlos a Dios. Entonces, algo tiene que haber estado pasando en esa época. Debemos también entender que en esa época también abundaban profetas falsos que decían ser enviados por Dios y que inclusive decían que habían soñado sueños de Dios. Miremos ese pasaje de Jeremías que está muy bueno. Jeremías 23, si alguien lo busca. Me falta un hombre que me lea en este día. Han leído dos lindas damas. Jeremías 23, verso 25 al 29. Leo, ministro. Leo, ministra. Un caballero. ¿De 25, Juan? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo esto estará? Esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira,
y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja en el trigo, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Ya? ¿Se da cuenta que ahí el Señor está haciendo este reclamo de estos profetas que dicen, soñé, soñé, y el Señor dice, no, están soñando mentira. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Que profetizan mentira con engaño del corazón. ¿Ya? Entonces, también debemos considerar que en ese contexto donde hay un profeta de Dios hablando, también habían falsos profetas diciendo cosas que no venían de la boca del Señor. Entonces, ¿cuáles eran los criterios para ellos discernir? Porque si yo estoy escuchando a un profeta que me dice, no, viene paz y seguridad, y digo, oh, genial, y el otro me dice, no, viene destrucción y todo lo malo. El pueblo también podría decir, ¿a quién le creo? Porque piensan que ellos no tenían el Espíritu Santo para ayudarlos a discernir. Entonces era, ¿a quién le creo? ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a ver qué ellos tenían que tener en cuenta para distinguir entre un verdadero profeta. Ya que estamos aquí en Jeremías, vamos a mirar Jeremías 28:9. Ya, aquí está Jeremías frente al profeta, frente al sacerdote Ananías. Y vamos a mirar entonces. No, era un profeta también Ananías, uno falso. Versículo 9, 28:9 dice así: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Les voy a leer rápidamente Deuteronomio 18:22 para que ustedes me digan entonces cuál era el criterio. 18:22 dice: si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, ¿cuál era el primer criterio para discernir? Según estos dos pasajes. Que se cumpliera lo que se había profetizado, ¿no? Exactamente. Exactamente. La palabra profética debía cumplirse. Si no se cumplía, entonces no era profeta de verdad. Era un falso profeta. Vamos a mirar ahora otro pasaje. Deuteronomio capítulo 13. Lo voy a leer para que usted lo medite y me diga cuál sería el otro criterio según este pasaje. Tienen que poner mucha atención a este Deuteronomio. Versículo 1 les voy a leer. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador por sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro
a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casas de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Bueno, y ahí sigue hablando, ya, pero ahí ya se está refiriendo a otra parte. Pero, ¿se dieron cuenta qué pasa en esta sección? El verso 2 dice, y si se cumpliese la señal, es decir, la palabra profética que habló se cumplió. Pero ahora, ¿qué pasó aquí? Lo apartaba de Dios. Ya, lo apartaba de Dios, ¿cierto? Porque ¿qué decía la ley de Moisés? Que solo debían servir a un solo Dios, el Dios de ellos, y no servir a otros dioses. Exactamente. Que ellos no debían servir a otros dioses, no debían inclinar su corazón a ídolos, nada de eso. Pero mire, aquí dice, el profeta profetizó, se cumplió la señal profética, pero trató de inclinar el corazón para que sirvieran a otros dioses. Por lo tanto, el otro criterio que ellos debían considerar es que debía estar en armonía con la enseñanza de la ley. O sea, el solo hecho de que la profecía se cumpliera no era determinante. ¿Se da cuenta? Que eso le está diciendo el Señor. La palabra profética se puede cumplir, pero si te aleja, si te lleva a cometer idolatría, entonces no es un profeta que yo envié. ¿Ya? Entonces, no es que uno es excluyente del otro, no, ambos debían cumplirse. Se cumplió la palabra profética, está en armonía con la ley de Dios. Y el último es que los mensajes tenían que estar de acuerdo con una palabra ya revelada por otros profetas también reconocidos como siervos del Señor. Y así en este caso Jeremías, por ejemplo, apeló a mensajes anteriores, porque cuando estábamos ahí en Jeremías 28, él dice que los otros profetas, dice, verso 8, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti y en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia con muchas tierras y con grandes reinos. ¿Ya? Entonces, en este caso Jeremías se está apoyando en las palabras proféticas de otros profetas que ya estaban reconocidos. Bueno, finalmente, después de este periodo donde se levantaron tantos profetas, hay estos 400 años de silencio, aparece Juan el Bautista para anunciar la venida ahora de este gran y único profeta, que es Jesús. ¿Ya? Él vendría el profeta que anunciaría esta palabra de Dios en su plenitud. ¿Ya? Una también de las cosas que podían ellos ver, que generalmente los falsos profetas halagaban al pueblo, halagaban a los reyes y siempre le prometían prosperidad, paz de manera fácil. ¿Ya? Y eso también era de alguna manera que se oponía siempre con el mensaje de los profetas verdaderos, porque finalmente si el pueblo estaba en idolatría, la consecuencia era que para ellos viniera un castigo de parte del Señor, porque era la consecuencia de su pecado. Entonces era como ilógico, por así decir,
que un profeta dijera, no, vamos a ser prosperados, va a haber paz, estemos todos tranquilos. ¿Sí? El evento más preocupante de la actividad de los profetas fue la división del reino, y a partir de esta división del reino, recuerden que 10 tribus se quedaron en el reino del norte, y ustedes se acuerdan que Jeroboam fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel, junto con otros, por supuesto, pero él fue el que instituyó 2 becerros, uno en Dan y el otro en... me olvidó la ciudad. Pero uno lo dejó en el norte y el otro en la parte sur, cerca de Benjamín, de la tribu de Benjamín. No me acuerdo la otra ciudad. Ay, me olvidé. Pero puso estos dos becerros para que adoraran, porque les dijo, nosotros no tenemos nada que ver con la casa de David. Y ustedes no van a ir a Jerusalén a adorar, estos son sus dioses. Y él puso una idolatría en 10 tribus, imagínense. Entonces, ese evento de la división generó entonces que Dios levantara una y otra vez profetas para hablarle a su pueblo que dejara la idolatría, que dejara de apostatar contra Dios, y si no iba a haber destrucción. Y así es como vemos que Samaria cae en el año 722, y después ese evento de cuando Samaria fue exiliado sirvió de ejemplo para Jerusalén. Pero aún así, el pueblo de Israel no escuchó el ejemplo que pasó con Samaria y el pueblo del norte. Ni siquiera para ellos les significó algo decir, sí, en realidad nos vamos a arrepentir. No, pasaron como 100 años más, claro, como 150 años más, imagínense, de profetas que el Señor envió. Jeremías, de hecho, su ministerio dura como 50 y tantos años, y el pueblo no dejó su rebeldía, no dejó de tener ídolos, y no evitó que Dios entonces trajera este juicio, de alguna manera, de destruir la ciudad, los muros, de llevarse los cautivos, ¿cierto? Que es lo que vimos en el libro histórico. Pero a pesar de eso, amados, uno ve también en estos libros mensajes de consuelo, mensajes de restauración, mensajes de amor que tiene Dios para con un remanente que es fiel. En algunos casos también profetas se levantaron con un mensaje para las naciones vecinas que estaban alrededor, porque si bien es cierto, Dios levantó el imperio asirio para destruir a su pueblo, luego el Señor también levantó a Babilonia para destruir a los asirios. Y luego el Señor levantó el imperio medo-persa para castigar a Babilonia. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios usa a las naciones extranjeras para traer este juicio a su pueblo, pero no los deja impunes, no los deja así como, bueno, ya ellos se llevaron a mi pueblo. No, sino que Dios levanta luego a otra nación para castigar también o ser juzgados, ¿ya?, por lo que ellos hicieron. Voy a leerles otro pasaje de Isaías 10. Mire lo que dice Isaías 10, verso 7. Le está hablando a Asiria y dice, aunque él no lo pensará así, ni en su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Arfat, bueno, aquí están nombrando unas ciudades, y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Está hablando a Siria. Pero acontecerá, dice el Señor, que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria,
y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Ya? Entonces aquí el Señor le está diciendo, Asiria se cree que está, devuélvanme el control, por si acaso alguien me tomó ahí el control. Gracias. Entonces, Dios le está diciendo, usted Asiria que cree que está arrasando con todas las ciudades, con todos los lugares, no, yo a usted ahora lo voy a castigar, su soberbia, su altivez, porque usted me ha servido de instrumento en esta ocasión, pero yo lo voy a castigar a usted. Evelyn Barría, devuélvame el control, por favor. ¿O no? No sé, sí. Porque estoy cambiando. Perdón, no sé qué hice, la quería dejar a usted en... para no desconcentrarme y apreté otra cosa. Perdón, ministra. Sí, me cerró y yo justo iba a mostrar mi última imagen. Perdón. Perdonada. Yo la perdono, no sé sus compañeros. Ah, no, sí. Es que la hermana Jenny me desconcentra porque la veo en 2 cámaras, entonces digo, no, ¿qué pasó a la hermana Jenny? Se me duplican la gemela. Ah, yo pensé que se desconcentraba donde conversa y la hermana Jenny con la Anita. Ya, estamos. Aquí. Ay, padre. Bueno. ¿Ven la imagen que tengo allí? ¿O no se ve la imagen? Ya no sé lo que veo. Sí, ministra. Bueno, se ve. súper. Ya, Sí. entonces, en esta cronología, por favor, fíjense muy bien. Tenemos algunos profetas dispuestos en esta línea de tiempo. Si usted mira, en la parte superior dice Asiria con grande, que es el imperio asirio que estuvo desde el año 880 más o menos hasta el 612. En el 612 cae a manos del imperio babilónico, que es el que está abajo. ¿Ya? Babilonia entonces es el imperio que continúa, parte más o menos en el 625, pero en el 612 es cuando Nínive cae, entonces el imperio asirio ya ahí realmente cae y queda entonces ahora en la historia Babilonia. Y llega por lo menos hasta el 539, donde aparece el imperio medo-persa, ¿ya? Que es el que entonces, como yo les mencionaba, trae este castigo a Babilonia. Y ese imperio medo-persa parte en el 550 aproximadamente, pero en el 539 es donde cae ya nuevamente Nínive otra vez, que es la capital de Babilonia. Entonces, si ustedes se fijan un poquitito, entre el año 900 y 800 está Abdías, que es un profeta menor. Lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando estemos en profetas menores. Lo pusieron ahí, aunque hay otra fecha para ese profeta, pero después lo vamos a mencionar, no nos compete ahora. Más abajo dice Israel y Judá. Si usted se fija un poquito antes, hay, cuando estaban juntitos, hay un 931. Ese 931 es cuando se dividió el reino. ¿Ya? Año 931, son fechas que se tiene que aprender esta por lo menos. 931, división del reino. Para el reino del norte, que es Israel, estuvieron los profetas Amós y Oseas. Y Samaria cayó en el año 721, para algunos es el 722 también. ¿Ya? Cae Samaria. Abajo entonces nos queda el reino del sur, que sería Judá, y tenemos a los profetas Joel, está Miqueas, y ahí si se fija está Isaías. ¿Ya? Y uno sigue la línea de tiempo y ahí aparece Sofonías, Habacuc, Jeremías. Está el año 586, que es cuando cae Jerusalén, y tenemos a Daniel y Ezequiel que están en el destierro, ellos están en Babilonia, por eso ahí la línea queda cortada. Y luego tenemos 536 o 538, depende cómo se mire, vuelven entonces a la reconstrucción.
¿ya? Y aquí aparece Ageo y Zacarías, ¿se acuerdan que fueron los que vimos la última vez, que animaron al pueblo, a Nehemías y a todo? Y nuestro último profeta, Malaquías. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que nos vamos a concentrar solo van a ser en los 4 que están allí, que sería Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, o Ezequiel y Daniel, ya como profetas mayores. ¿Sí? Lo último que vamos a ver es un poquitito del mensaje mesiánico que encontramos también en este espérenme un poquitito que tengo algo aquí que no puedo salir. En cuanto al mensaje mesiánico, ellos, los profetas en general, hablaron del surgimiento de un retoño, ¿cierto? Alguien que vendría de la familia de David, un gran rey que iba a reinar sobre un reino universal, y este reino iba a estar caracterizado por paz, justicia y un conocimiento de Dios. ¿Ya? Por supuesto, esto es siempre pensando en Cristo, o en Jesús, ¿cierto? Nosotros que ahora tenemos toda la revelación, pero recuerden que ellos no tenían esa revelación. Ellos estaban en un contexto donde ni siquiera pensaban que iban a ser Jesús como el Mesías, ¿sí? Porque aquí aparece, ¿cierto?, esta figura que es el Mesías, que será representante del Señor, de Jehová, que se revestirá de una dinastía, ¿cierto? Saldrá de Belén, y ahí vemos todas las profecías que están allí, y que se habla de que él va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya? Y ahí es donde yo les mencionaba hace un ratito atrás respecto a los 4 cánticos que se van a ver también de este siervo de Jehová, que tiene que ver con Cristo, ¿ya? Pero para Isaías, que es quien profetiza, él habla del siervo de Jehová, nunca se va a referir a Jesús, él no está pensando en Jesús, ¿sí? Solo como a este siervo. Y espérenme un poquito aquí que no logro ver. Y también se va a ver todo lo que tiene que ver con los oficios que manifiesta, ¿cierto?, este siervo de Jehová, que tiene que ver con ser rey, sacerdote. Son 3 oficios, pero aquí se van a ver solo 2, ¿cierto? Por lo menos en Zacarías. Y en el caso de Daniel, de cómo ve venir sobre las nubes del cielo a uno como hijo de hombre, quien recibe de Dios el imperio por sobre todos los pueblos, que es un reino eterno. Entonces vamos a ver como todas esas figuras que apuntan a este Mesías. Insisto, ellos no están pensando precisamente en Jesús. Son, recuerden, los autores del Nuevo Testamento, que siempre yo lo digo de esta forma, se ponen estos ojos, estos lentes, ¿cierto?, para empezar a mirar. Uy, ¿qué profecía se cumple en Cristo? Aquí, esta se cumple en Cristo. Después vuelven a mirar aquí, esta otra. Y ellos son los que están viendo que estas profecías se van a cumplir en Jesús, ¿sí? Pero ellos como profetas están pensando en este Mesías, en este siervo, en este rey que se supone que a David se le dijo en este pacto davídico, un rey iba a estar siempre reinando, nunca te iba a faltar nada, que iba a ser un reino eterno. Entonces, ¿cuál es ese rey? Entonces ellos están profetizando que eso sí va a suceder en un futuro. ¿Ya? Voy a dejar de presentar. Y ahí estaríamos con esta primera clase introductoria
que es necesario hacerla, ¿ya? Porque después ya entramos de lleno a los libros. Y es necesario hacerla porque son aspectos generales que podemos hablar respecto a los profetas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. A alguien le escucho sonar unos papelitos, pero no. Voy a silenciar aquí. Ya. Hermano Maximiliano. Sí, bueno, solamente mencionar que de verdad que siempre se ve como a los, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los saduceos, los ven como el lado malo de la película, pero yo rescato mucho el fervor y la lealtad que tuvieron hacia la palabra, porque en el fondo ellos esperaban a un rey, pues, ellos esperaban a alguien que los viniera a libertar, a un príncipe de paz, a alguien que viniera a gobernar, no esperaban a alguien como a Jesús. Entonces, también siempre rescato eso por el amor y el fervor que tenían hacia lo escrito. Eso quería. Sí, eso es muy importante lo que tú mencionas, claro, uno a veces tiene una mirada igual como, no se podría decir como casi condenatoria a los fariseos, ¿cierto? Por la forma que ellos tenían, pero claro, cuando uno mira esto, uno está esperando que sí, pues que sea un rey que los venga a salvar, que venga a imponer su justicia, que venga a traerles paz en términos políticos, porque eso es lo que ellos esperaban de alguna manera. Sí, mucha razón, Maximiliano. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda o algún aporte que quieran hacer? Pueden hacerlo. Monse. Montserrat, ¿levantaste la manito? ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora sí. Ya. No, creo que lo que usted había mencionado sobre el tener en consideración los aspectos políticos, morales, éticos, el contexto histórico en el que se desarrollaron los profetas, me vino como a traer más claridad a la hora de poder leer estos libros, porque a mí me pasaba que los leía y no sabía cuál profecía ya se cumplió, cuál no. Cuando usted decía que habían profecías que tenían una parte de cumplimiento en el presente, pero iban a tener como una plenitud en el futuro, me pasaba eso también, pues es como qué parte de esta profecía se cumplió, qué parte no está por Claro. cumplirse, porque igual en la Biblia menciona como las referencias a otros libros y hay profecías que, por ejemplo, no sé, son de Edom y también tienen referencia al Apocalipsis, que son como parte de los juicios que van a venir, Claro. pero ahí como que no sabía, como que siempre tenía ese enredo en los libros proféticos, pero creo que con eso me hace tener como, así como lo decía el ministro en hermenéutica, el ver la Biblia con lupa, como identificar cuáles son los detalles que ayudan a tener como una buena interpretación al momento de leer los libros, sobre todo los libros proféticos. Así que eso sería como un aporte, pero Sí. nada más. Sí, claro que sí. Como dice muy bien Monse, hay que considerar este aspecto histórico porque al identificar al profeta en un contexto, entonces va a resultar de hecho más fácil ver un poquito la profecía que se está soltando en la época y por supuesto van a haber cosas que no, que no tienen todavía su cumplimiento, por supuesto. Ya, pero ahí la vamos a mirar. Ibis. No, quería consultar solo si lo de los cuestionarios, eso tiene como una fecha de que se abren y después se cierran. Sí, los dejé abiertos para la clase, por ejemplo, el que es de la clase 2 va a quedar abierto, no estoy segura si el mismo, si ya quedó abierto o no, pero todos se van a cerrar el 24 de abril. Eso no Ah, ya. significa, o el 19 de abril, por ahí.
pero eso no significa que ustedes tienen que esperar hasta esa fecha, ¿ya? La idea es que lo vayan haciendo a la medida que estamos viendo al profeta, porque si no se les van a confundir después los profetas, ¿ya? Entonces, a la medida que vamos viendo uno, usted desarrolle el cuestionario, ¿sí? No los deje como todos para el final. Esa es como la idea. ¿Sí? ¿Nancy? Ministro, tengo una duda con respecto a la plataforma porque hasta ahora yo no he logrado ver ningún contenido como por ejemplo los horarios y eso no sé si es que hay alguna situación con mi acceso o que me sugiere que haga. ¿Pero a usted le llegó el correo de bienvenida donde dice usuario y contraseña? Desde enero, desde que me preinscribí. ¿No le ha llegado? Sí, desde que yo me preinscribí en enero. Pero a estas alturas... No. Espere. Son dos correos. Cuando uno se preinscribe, Ujú, le llegaba un correo que decía bienvenido, estás preinscrito. Después, cuando usted pagó la matrícula, tiene que haberle llegado un segundo correo. sí, es donde pide cambiar la clave y todo eso. Sí, yo hice Sí, ese. eso e incluso... Tiene que ingresar nuevamente porque yo recién el sábado dejé abierto el tema para que puedan ver los cursos. Vea el videito que hizo la Javi. Sí, yo lo hice, me metí antes de clase y todo y todavía no tengo nada. Por eso lo estoy comentando. Bueno, voy a revisar, de todas formas debería tener disponible todo porque está matriculada, entonces debería aparecer. Lo voy a revisar de todas maneras, Está bien, ¿ya? gracias. Se lo voy a revisar de todas formas. Incluso lo probamos en un celular. Hoy día lo probé en un celular y se ve bastante bien en un celular. Así que pueden acceder desde el celular para ver todo este tema de los cuestionarios, del contenido. Inclusive en un curso puso un libro y también se podía ver bastante clarito el libro. Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan de la clase o de lo que tengan? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Próxima clase entonces, leer lo que más puedan de Isaías, no le voy a pedir todo. Perdón, yo ministra, ¿Ya? algo respecto al horario en la información que se había mandado, no sé si después se mandó otra y yo no la vi, del horario del inicio de clases que decía 20-30 horas a 22-30 horas el día lunes. Ah, ok. Ya, qué bueno que me recordó porque lo que pasa es que ese era el horario que yo tenía el año pasado con el curso, porque habían hermanos que por el trabajo no podían a las 8. Entonces yo con ese curso quedé a las 20:30. Pero yo justo le pregunté a alguien y me dijeron que ustedes siempre se juntaban a las 8 y que nadie había manifestado tener problemas a las 8. Entonces yo igual lo quise hacer de 8 a 10 para no terminar tan tarde, entendiendo que partimos recién la semana laboral y algunos están cansaditos quizás. Ya, día lunes están cansados. No, pero entendiendo que mañana tienen que ir a trabajar. Pero todo eso se puede evaluar. Si hay alguien que está complicado a las 8 o está bien a las 8. Porque si Sí. empezamos a las 8:30 vamos a terminar a las 10:30, es decir, media hora más tarde. No, yo Pero si creo todo, A mí no me todos complica pueden a las a 8, lo que iba a la hermana Gloria era que después como que no se corroboró la información, que era a las 8. Quedamos todos como que era a las 8:30. Claro, que sabíamos. ok. A eso iba la hermana Gloria. Ya, pero Ya. igual, independiente de este día en sí, ¿quedamos a las 8? Sí. A mí- Sí. Háganme Sí, deditos está para bien. arriba. ¿Sí? Ya. A las 8, Y el perfecto. y el del día sábado se mantiene 11:30 a 13:45. Sí, 11:30. Sí, Ya ese está, está en el gracias. mismo horario. Y esa sería introducción a la teología. Y que el Señor les ayude, tengan a mano cositas dulces para que, no, de verdad, tengan cositas dulces a mano el día sábado para que hagan funcionar las neuronas y eso. Vamos a orar al Señor para agradecer, ¿les parece? Lo estoy motivando ya. ¿Oramos? Señor, le damos muchas gracias por este tiempo que usted nos ha permitido conectarnos en esta clase. Gracias, Señor, porque sin duda que rescatamos en esta clase que usted siempre ha querido hablar a su pueblo. De una u otra forma, Señor, tú te vales de hombres, de mujeres que estén dispuestos a llevar un mensaje, no un mensaje distinto a lo que está en su palabra, sino que un mensaje para acercarnos, para arrepentirnos, para volver nuestro corazón a usted. Señor, gracias,
Gracias porque podemos ver en eso tanto amor suyo, como un papá queriendo exhortarnos, queriendo corregir nuestra vida. Gracias, gracias Señor, que sin duda que el mejor profeta que hoy tenemos, su palabra revelada, tenemos a Cristo en el corazón, contamos con el Espíritu Santo que nos alerta muchas veces de cosas que estamos equivocadas, que estamos haciendo mal. Señor, muchas gracias por amarnos a cada uno de nosotros y darnos siempre la oportunidad de enmendar nuestro camino y de hacer las cosas que agradan su corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, dales descanso y renueva las fuerzas de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos, que el Señor les bendiga y abran su micrófono. Chao, bendiciones. Chao, Buenas noches. Chao. Chao, Chao. amamos. Bendiciones. Gracias, ministro. Chao, bendiciones. Chao. Qué rico verlos. Chao. Buenas Chao. noches. Gracias, Chao. ministro. Ay. Chao.